La cuestión no es la velocidad, eso ya lo sabes. Si se tratara de velocidad, te bastaría con un potente coche deportivo y una autopista desierta, pero eso no te hace sentir bien. Te sientes como si estuvieras atrapado dentro del coche. Lo que tú buscas es algo diferente. Cuando te subes a la moto, ocurre algo que no tiene nada que ver con ir rápido, y lo más extraño de todo es que llevas años sintiéndolo, pero no consigues expresarlo con palabras. Alguien te pregunta por qué conduces una moto y tú respondes algo como «me gusta la libertad» o «me despeja la mente», pero mientras lo dices, sabes que no es eso. Lo que sientes es otra cosa, algo más profundo, más singular y cada vez más elusivo al intentar verbalizarlo. Y lo más revelador es que, cuanto más lo experimentas, más complejo se vuelve de describir. Esto es, en sí mismo, una pista psicológica. Vivimos inmersos en rutinas que no deseamos. Te despiertas, enciendes el móvil, miras la pantalla sin pensar en nada, conduces por un camino que recorres de memoria cada mañana, llegas al trabajo y allí pasas horas frente a una pantalla resolviendo problemas que no puedes tocar. Y al final del día, te invade una extraña sensación de que no has estado presente en ningún momento, como si alguien hubiera vivido tu día en tu lugar y tú lo hubieras visto como un espectador. Y esto tiene un nombre. Los psicólogos lo denominan desconexión somática, una creciente brecha entre tu mente y las sensaciones de tu cuerpo. No es una patología ni un problema de salud, es simplemente el resultado de una vida predominantemente cerebral, donde el cuerpo, a menudo, queda al margen. Ahora piensa en lo que ocurre cuando arrancas la moto por las mañanas. Ya estás allí. Antes incluso de salir a la carretera, el peso que sientes al levantar la moto del caballete, el olor del motor, el sonido que hace el embrague al meter la primera marcha. Eso es lo que te gusta. Tu cuerpo no solo observa, sino que actúa. Cada músculo tiene una función, cada sentido tiene una tarea. Y sobre la moto, ninguno de ellos está inactivo. Cuando giras el puño del gas, te encuentras completamente inmerso en tu propia vida. Esto no es adrenalina. Es lo que en psicología se denomina cognición corporal. La idea de que piensas no solo con tu cerebro, sino también con tus manos, con tu equilibrio, con la presión que tus pies ejercen sobre el freno. Hay muy pocas cosas en la vida, aparte de la moto, que ofrezcan esta experiencia. Por eso no puedes explicarlo, porque lo que sientes al conducir no es un pensamiento. Es una experiencia integrada entre tú y tu moto, y el lenguaje está diseñado para definir ideas, no para traducir lo que ocurre cuando todo tu ser está en acción al mismo tiempo. Hay algo más que ocurre, algo de lo que nadie habla. Después de conducir un rato por una carretera desconocida, tu percepción del tiempo se altera. Los minutos ya no parecen minutos, no pasan ni más rápido ni más lento. No importa en absoluto. Te concentras tanto en la carretera que tienes delante, las curvas, el asfalto, el viento, los coches, que tu mente deja de lado ese diálogo interno que nunca se detiene. Esa voz que repasa lo que no le has podido decir a tu jefe si le dedicas suficiente tiempo a tu familia o lo que deberías hacer de otra manera. De repente, silencio. Los psicólogos lo llaman estado de flujo. Es ese punto en el que la dificultad de lo que estás haciendo y tu capacidad para hacerlo se unen a la perfección. Y el resultado es una inmersión tan total que tu yo desaparece temporalmente. No piensas en ti mismo, no te evalúas, no te cuestionas, solo intentas darlo todo. Seguro que ahora mismo estás recordando una ruta o un tramo de camino en el que te ha pasado precisamente esto. Esto no es un lujo psicológico, es una necesidad. La mayoría de la gente lo experimenta tan pocas veces en su vida que ni siquiera sabe que existe. Quizás hayan saboreado esa sensación alguna vez mientras tocaban un instrumento, escalaban algún lugar o se dedicaban a algo que les gustaba. Pero, para ti, esa sensación está ahí, cada vez que te subes a una moto. Y con el tiempo, sin darte cuenta, has empezado a necesitarlo. No como una adicción, sino como un elemento de equilibrio. Porque una parte de ti sabe que sin ello nada es emocionante, que los días se parecen mucho entre sí, que si no le das algo real a tu mente, esta empieza a dar vueltas sobre sí misma. Y luego está la cuestión del riesgo, que es una parte inherente de la experiencia en moto.
Si bien desde fuera puede parecer que se busca el peligro, desde dentro se percibe como la gestión activa de ese riesgo. Visto desde fuera, parece que quien conduce una moto se está poniendo en peligro a sabiendas. Sin embargo, visto desde dentro, la cosa es totalmente diferente. No conduces porque no te importe el riesgo. Conduces porque has aprendido a lidiar con el riesgo. Cada vez que ojeas el asfalto antes de una curva, cada vez que aumentas la distancia con el coche de delante, cada vez que reduces la velocidad antes de un cruce, aunque el semáforo esté en verde, estás ejerciendo un tipo de control que casi nunca has tenido en tu vida. En psicología, a esto se le llama enfoque de control interno. La percepción de que lo que te sucede depende de tus acciones y no de otros factores. En tu trabajo, la mayoría de las veces no puedes controlar nada. Los resultados dependen de otros, de plazos que tú no has fijado, de decisiones que se toman por encima de ti. En la moto, sin embargo, ocurre todo lo contrario. Tú tomas la decisión. Eres tú quien pone la moto en marcha. Todo está bajo tu control. Y esto, por paradójico que parezca, resulta extremadamente reconfortante. Sin embargo, hay un límite, y es importante afrontar ese límite, con honestidad. A veces te subes a la moto no para sentirte vivo, sino para no sentir lo que no quieres sentir. Hay momentos en los que la velocidad no es una sensación de placer, sino una huida. Hay momentos en los que el riesgo se afronta con una profunda comprensión y gestión, lo que genera una sensación de control. Arrancas la moto porque no puedes soportar el silencio que hay en tu interior. Los psicólogos lo llaman regulación emocional. No es algo extraño ni vergonzoso, pero es algo que hay que aceptar. Porque hay una gran diferencia entre que la moto te devuelva a ti mismo y que la moto sea el único lugar donde puedes estar a solas contigo mismo. Si solo te sientes libre sobre dos ruedas, quizá lo que necesitas no sean más kilómetros, sino fijarte en lo que pasa cuando te bajas de la moto. Ahora detente y pregúntate esto: ¿cuál fue tu último paseo? Y luego están esas cosas que pasan entre los motociclistas. Es algo que tampoco se puede explicar muy bien. Ese gesto con la mano o ese movimiento de cabeza que le haces en la carretera a un motociclista al que no conoces de nada, no es un saludo, es una muestra de reconocimiento. Es decir, sin palabras, es como decir: sé lo que sientes, porque yo siento lo mismo. Ningún conductor de coche hace eso, ningún peatón lo hace. Solo lo hacen los que van sobre dos ruedas, los que llevan su cuerpo al aire libre, los que aceptan que la carretera les trate de la misma manera. Abraham Maslow situó la necesidad de pertenencia justo por encima de la seguridad en su pirámide. Y esto explica algo muy interesante sobre los motociclistas. A cambio de una profunda sensación de pertenencia, se asume la realidad de una mayor exposición física en la carretera. Amistades que empiezan en una gasolinera y nunca terminan. Grupos que se reúnen cada domingo sin haberlo planeado. Gente que no sabe casi nada de tu vida, pero que, si tienes un problema, se detendrá al borde de la carretera para ayudarte. Y esto no es una relación de interés, esto es, precisamente, la hermandad de los motociclistas. Hay algo más, quizá lo más importante, y lo más difícil de expresar. Cuando te subes a la moto, no estás presumiendo ante nadie. No hay público, no hay una imagen que debas mantener, no hay una personalidad que intentes controlar. El casco te oculta el rostro, el ruido del motor ahoga tu voz. Y lo que queda, eres tú, solo tú, frente a una carretera que no te pide nada más que estar realmente allí. Esto tiene un efecto psicológico muy significativo, lo que los psicólogos denominan claridad del concepto del yo. Esa sensación de saber quién eres sin necesidad de que nadie lo apruebe, se refuerza en ámbitos en los que no estás interpretando ningún papel. La moto es uno de esos ámbitos. Por eso muchos motociclistas, aunque no puedan explicarlo con exactitud, dicen que montar en moto les aporta algo. No saben qué es, pero lo sienten, y esa sensación perdura durante un tiempo, incluso después de bajarse de la moto. Así que quizá la razón por la que no puedas explicar por qué montas en moto sea precisamente la prueba de que lo que sientes es real. Si pudieras resumirlo en una sola frase, probablemente no sería tan importante. Las cosas que más nos definen son siempre las más difíciles de expresar. Y la moto, para quienes la entienden, no es ni una rebelión, ni una huida, ni un intento de demostrar algo. Es ese espacio donde la necesidad de justificación desaparece. Y por fin, puedes ser auténticamente tú mismo.
La próxima vez que alguien te pregunte por qué conduces una moto, no intentes responder, porque eso es lo que yo hago. Sonríe, porque esa pregunta, sin que te des cuenta, ya lleva la respuesta en sí misma. Si lo que te he contado te ha interesado, aunque sea un poco, y quieres seguir descubriendo qué pasa por la cabeza de un motorista, quédate por aquí. Yo estaré aquí. Cuéntame en los comentarios, ¿qué es esa sensación especial que sientes al conducir y que nunca has podido explicar del todo? Espero con ganas tus comentarios.